¿Qué tal, familia? Esta vez os traigo una recopilación de 4 teorías que subí al canal. La mayoría de ellas es sobre frutas del diablo, intentando predecir las frutas del diablo de los personajes que a día de hoy no se nos ha revelado la suya. En este caso hablamos de Dragon, los Gorosei, Barba Negra y también de Vivi, aunque esta última teoría es más bien porque debería ser la última Nakama de los Mugiwara. Así que espero que os guste y dentro vídeo. Hoy os vengo a hablar de una teoría sobre la tercera fruta de Barba Negra, que no es mía sino de un usuario de Reddit que sinceramente en su momento me gustó mucho, pero tampoco le daba un porcentaje grande de probabilidad de que sea cierto. Pero viendo las últimas revelaciones de las frutas del Gorosei, me volví a acordar de este usuario y dije, vale, ahora sí, ese cabrón lo atinó al 100% para mí. Normalmente las teorías que traigo al canal son las cosas que pienso que van a pasar cuando conecto varias cosas, pero esta vez, como digo, es una teoría que no es mía, pero necesito compartirla con vosotros porque cuando os cuente todo lo que plantea este usuario vais a quedar sorprendidos de lo canon que parece, y ojo con esto que es una teoría de hace 2 años. Si fuese de ahora, pues a ver, seguiría estando guapo e interesante y probable de que pase, pero es que de hace 2 años es una locura, que por cierto os dejo los créditos del post de Reddit en la descripción por si queréis chequearlo. Y bueno, antes de empezar quería avisaros de algo por si no lo sabéis, y es que me he creado un nuevo canal de One Piece. Tenéis el link en la descripción por si me queréis apoyar y ver también el contenido de allí. Además, también os dejo el link de un vídeo explicando de qué trata este nuevo canal y todas esas cosas. Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la teoría de la tercera fruta de Barba Negra. Primero de todo nos comenta este usuario que piensa que la tercera fruta de Barba Negra no la va a consumir ahora, sino que fue su primera fruta y la que le dio el poder de tener varias frutas en su cuerpo. A mí esto me cuadra bastante, yo también pienso que ya era usuario incluso antes de comerse la Yami Yami no Mi. Luego tenemos que fijarnos en las risas de algunos personajes de One Piece, que suelen spoilear el nombre de su fruta, y aquí os dejo unos cuantos ejemplos. Barba Blanca se ríe con la palabra gura gura, es decir, gurarararara. Perona se ríe con las palabras joro joro, es decir, joro 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 joro. Streusen se ríe con las palabras cucucucu, es decir, cucucucucucucu. Kaido se ríe con las palabras uo uo, es decir, wororororo. ¿Se entiende, no? Hay varios ejemplos así, pero no hace falta decirlos todos porque ya lo estáis pillando. La risa de Barba Negra es zi ja 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 ja, que a mí no me sale su risa, aunque conozco a alguien que le sale la risa y le he pedido que me envíe un audio riéndose así que aquí lo tenéis. Sí, ja, 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 ja. Muy buena, tengo la pichula chica. Ja, ja, ja. Gracias, Rack, por representar también la risa de Teach. Bueno, continuando con la teoría, la risa de Barba Negra es la clave para descubrir la fruta y es la del yokai Baizi, una criatura mítica que en Japón se llama Hakutaku. Entonces, si combinamos la palabra Baizi y la palabra Hakutaku, sale Baizi Hakutaku, o sea, zi ja 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 ja. ¿Lo entendéis, no? Pero la cosa no queda allí, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con Barba Negra, sin contar, evidentemente, que parece ser que las frutas yokai que tienen el Gorosei son de las más importantes, así que una fruta así la tenga el pirata final boss de One Piece tiene total sentido. Así que vamos a repasar todo sobre el Baizi y en qué se asemeja a Barba Negra. Primero de todo, sobre su apariencia, es literalmente Barba Negra. Tiene su cara y barba. Además, este yokai se le describe como un tigre, oveja o león. Tiene varios cuernos y tiene 3 caras, una frontal y 2 laterales. Cada cara tiene 3 ojos, que por cierto la bandera de la tripulación de Teach son 3 calaveras, una calavera al frente y 2 calaveras al lado, y también tiene 3 pistolas. Según la leyenda, el Baizi tiene 3 almas, y esto justamente explicaría por qué Teach comió 2 frutas sin contar esta Zoan. Básicamente cada demonio de la fruta tiene un alma respectivamente. La creencia más común es que el Baizi es un tigre, ya que es la creencia más antigua, y esto explica por qué Shanks dijo que le sorprendió cómo Teach logró dañarlo en el ojo, por lo que es probable que Barba Negra se transformó en Baizi y atacó a Shanks. Si buscamos garras de tigre en Google, salen muchas imágenes parecidas a la cicatriz de Shanks. La característica más destacada del Baizi, ya sea un tigre, oveja o lo que sea, es la barba, y como dije antes, se parece demasiado a Barba Negra.
Normalmente se dice que el Baizhi mató a un yokai del terremoto, mejor dicho, un monstruo del terremoto, que cuando está enfadado sacude la tierra. ¿Esto nos recuerda a algo? ¿Barba Negra matando a Barba Blanca, que es consumidor de la fruta con el poder del terremoto? Pues eso. Sobre el significado del nombre Baizhi, en kanji es pantano blanco, y estos son los nombres de dos personajes relacionados entre sí, y uno mató al otro, o sea Barba Blanca y Marshall D. Teach. Además, otro dato interesante, y esto es totalmente canon, es que el pirata real del que Teach está basado lo llamaban Barba Negra, y su nombre real era Edward Teach, y se pronunciaba Edward Touch. Lo que hizo Oda aquí fue manipular los nombres y lo dividió en tres personajes relacionados, Edward Newgate y Touch, quienes fueron asesinados por Teach, que posteriormente les robó la fruta a los dos, la Yami y la Gura. Continuando con la leyenda de este yokai, también se dice que el Baizhi conoce todas las formas de demonio y espíritus, y el punto coincidente aquí es que en el capítulo 440, Teach le dice a Ace que conoce todas las formas de frutas del diablo debido a que leyó el libro de las frutas del diablo. Justamente esto explicaría la razón del por qué la tripulación de Barba Negra tiene frutas poderosas como el de Shiryu de la lluvia y Katarina de Bon, porque tiene todo el conocimiento de las frutas del diablo y su objetivo demasiado claro. Más datos. En China y Japón, el Baizhi se le llama la bestia culta y se dice que sus conocimientos se remontan a la antigüedad. Entonces, si nos fijamos en el SBS del volumen 81, Oda nos revela que el pasatiempo favorito de Teach es la investigación histórica, y en el SBS del volumen 88, Oda dice que si Teach no fuese pirata sería arqueólogo, al igual que Nico Robin. Por otra parte, el Baizhi puede leer todos los idiomas humanos, y si nos basamos en One Piece, entonces es muy probable que Teach pueda leer los poneglyphs o que tenga la voz de todas las cosas. La comida favorita del Baizhi son las hierbas, y en la novela de Ace, cuando la tripulación de Barba Blanca liberó una aldea de ladrones, los pueblerinos les dieron flores y Teach se las comió sin pensarlo, pero es que encima Barba Negra les pide a los demás que les den sus flores para comérselos también. Sobre la pelea que tuvo Barba Negra contra Shanks, mucha gente piensa que Barba Negra le hirió con su arma de garra que llevaba cuando era pequeño. Esto lo vimos cuando pelearon Barba Blanca y Roger, pero esto no es así, porque después de la pelea Shanks parecía normal sin ninguna lesión. De hecho, es demasiado posible que Oda le haya dado de arma una garra a Teach para ocultar la verdad sobre su fruta, porque recordad que el Baizhi tiene garras, porque es como un tigre. Entonces, si al final su fruta Zoan termina siendo del yokai Baizhi, quedaría así todas sus frutas. Paramecia igual Gura Gura no Mi, Logia igual Yami Yami no Mi, y Zoan igual Baizhi. Y aquí termina la teoría. ¿Qué os ha parecido? Sinceramente, para mí todo se me hizo demasiado canon. Es que pensadlo, si los yokai son tan importantes que hasta el Gorosei y muy posiblemente Imu tenga uno, ¿por qué no lo va a tener también un personaje tan importante como Barba Negra? Además, con todos los datos que tiene este yokai, explicaría muchísimas cosas de su vida y el porqué de ciertas cosas. Y no sé, familia, si ahora mismo se revela que no es esta su fruta, no sabría teorizar cuál podría ser. Tal vez una fruta Zoan con el título del dios de la luna, al igual que Luffy que tiene la del dios del sol, ya que sería como el paralelismo de Amaterasu y Tsukiyomi, que son dioses de la mitología japonesa. ¿Quién sabe? Espero vuestras respuestas en la caja de comentarios porque aquí termina el vídeo. Se ha teorizado un montón de veces la supuesta fruta del diablo de Dragon, el revolucionario, y siempre se ha llegado a la conclusión de que tiene que ver sí o sí con el elemento viento, un elemento muy poderoso que en otros animes siempre lo tienen los personajes que más destacan en su obra. Lo interesante de todo esto es que todos llegamos a la misma conclusión sobre el tipo de fruta de Dragon, porque si es una logia tiene que ser la logia del viento, si es una Zoan debe de ser de un animal mitológico que tenga que ver con la lluvia y las tormentas, y si es una paramecia debe de ser la del clima. Pero bueno, el caso es que yo lo tengo claro, porque os traigo mi teoría definitiva, bueno, definitiva tampoco porque nunca os traje este tipo de teoría, sobre la fruta de Dragon, que creo que hay un 99% de posibilidades de que sea esta, porque os juro que no veo otra tan factible sin contar la tan teorizada Kaze no Mi, la fruta logia del viento. Así que dicho todo esto, empezamos con la fruta del diablo de Monkey D. Dragon, el revolucionario. Primero de todo nos tenemos que basar en el panel de los revolucionarios del último capítulo el 1097. Aquí vemos a todos los miembros de la futura armada revolucionaria, y entre ellos Dragon, quien aún no tenía el característico tatuaje en su cara. Esto pasó hace 22 años.
8 años después de la unión de Kuma a la armada, al fin vemos que tiene ese tatuaje tan característico, y estamos hablando de 14 años atrás del tiempo actual de One Piece, es decir, en este punto Luffy ya había nacido y tenía como 5 años. En esta teoría me baso en que la fruta que consumió Dragon tiene que ver con la cicatriz de este, pero antes de deciros cuál es, vamos a hablar sobre otro personaje que también sus tatuajes presagiaron su fruta del diablo, y ese personaje es Kaido, porque desde su primera aparición vimos como tenía como una especie de escamas por el hombro derecho, dando a entender que tenía que ver con algún animal con escamas, como por ejemplo los dragones, y en este caso así lo fue, porque tiene la Uo no Mi modelo Seiryu. Pues volviendo atrás, pienso que el tatuaje es la clave de su fruta del diablo, que es la Heavy no Mi o la Ryu no Mi modelo Amaru, una serpiente de la mitología de los incas. Suena extraño decirlo así, pero confiad en mí y dejad que os explique el porqué de todo y las pistas que tenemos, pero antes os voy a contar lo que encontré sobre esta serpiente mitológica. El Amaru es una criatura mítica que apareció en la mitología de los incas como un dragón o serpiente de 2 cabezas. Vivía bajo tierra y era considerado una figura importante de la cultura inca. Debido a sus poderes especiales puede cruzar la frontera entre el inframundo y el reino espiritual. Sobre sus poderes se creía que Amaru poseía poderes sobrenaturales y era capaz de provocar cambios repentinos en el ambiente. A menudo se le representaba como una criatura que emergía de las profundidades y se decía que era el presagio de la lluvia, las revoluciones y los vientos de cambio. El Amaru es a menudo considerado como una criatura agresiva y moralmente ambigua. No estaba interesado en los humanos y a veces luchaba y mataba a otras criaturas. Se cree que representa el poder creativo de la humanidad, la tierra y la madre naturaleza. También se asocia con el inframundo y se ve como un símbolo de los cambios repentinos y violentos que pueden ocurrir en el mundo, y a través de su energía, Amaru ayuda a equilibrar los diversos desastres naturales del mundo como terremotos, inundaciones y tormentas. Por último, también se dice que muestra el vínculo entre el otro mundo y el cielo a través de un rayo. Se cree que la criatura aparece en el cielo y se le representa a la gente. Familia, ¿os habéis dado cuenta de que sus poderes tienen relación con Dragon y lo que ha hecho? Puesto que sus poderes se basan en la lluvia y los vientos, 2 cosas que vimos en Lockdown, además de que su sola presencia era el presagio de las revoluciones y es el símbolo de los cambios repentinos y violentos que pueden ocurrir en el mundo, sin contar el balance del mundo. Calza perfectamente con la descripción de Dragon, demasiado diría yo. Además, fijaros en esta imagen, es lo que sale en la Wikipedia sobre el Amaru, pero fijaros concretamente en la cola, es literalmente el tatuaje de Dragon. Ahora vamos con los datos que nos ha dejado Oda o la obra en sí a lo largo de este tiempo. 1. El barco de Dragon, su diseño es la de un serpiente, aunque también parece un dragón, pero viene siendo lo mismo por el guiño de su nombre y su fruta. 2. Curiosamente, en los últimos episodios del anime, a pesar de no ser canon, hay una cosa interesante, y es que un personaje, mientras alababa a Sabo por lo que hizo en la Levely, soltó una línea de frase que no está en el manga y dice Dragon, al que le llaman la serpiente insurgente, es decir, la serpiente que se levanta contra la autoridad. 3. Dragon está inspirado en Tupac Amaru II, un personaje histórico real que encabezó la más formidable revolución indígena de la época colonial, en protesta por el maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores. Fijaros en lo que dije, un tipo llamado Tupac Amaru encabezó la más formidable revolución. 4. El hecho de que este animal sea de la mitología inca tiene mucho sentido con Luffy, porque si ordenamos las letras de Inca sale Nika, y los incas tienen una conexión profunda con el sol. De hecho, si algún peruano me está escuchando ahora mismo, entenderá al 100% lo que estoy diciendo, y recordemos que Luffy es el dios del sol, y que su padre también tenga que ver con el tema del sol, y Nika como libertador que es, que por eso es revolucionario, sería un Goda en toda regla. No sé vosotros, pero a mí me parece muy coherente todo para que sea esta su fruta, que a decir verdad yo lo conecto con otra cosa más que llevo ya muchos meses pensándolo, y es el hecho de que ahora que sabemos que Dragon era un marine, es probable que haya tenido una relación de amistad con Akainu. No obstante, seguramente acabó muy mal por las diferencias de ideales, y me cuadra mucho que el siguiente combate importante que veamos después de Egghead o al final de Egghead sea el de Dragon contra Akainu, porque fijaros en algo, hemos visto
visto 2 de los 3 miembros de la familia Monkey D pelear contra los almirantes antiguos. El primero que vimos fue Garp contra Aokiji, que terminó ganando a Aokiji. El segundo combate que vimos fue el de Luffy contra Kizaru, que terminó ganando Luffy porque pudo pararle su misión. Y el tercero va a ser el de Dragon contra Kainu, que va a ser una lucha de ideales y que sinceramente no sabría quién ganaría, porque son dos personajes top tier en poder y podría durar días la pelea, ya que los dos están en su prime. ¿No os parecería súper épico que esto sucediera así y que finalmente se nos muestre el poder de Dragon y su fruta tan teorizada? A mí me parece epiquísimo. Por último, algo que me gustaría comentar es el cómo consiguió esta fruta Dragon, ya que una fruta poderosa y tan importante no la puede encontrar en cualquier lado. Pues a ver, primero hay que descartar la idea de que lo tuviese cuando estaba en la marina, porque ahí no tenía el tatuaje en la cara. Por otra parte, que se lo haya dado Garp podría tener sentido, ya que la marina parece ser que tienen en su disposición muchas frutas del diablo, pero tampoco tendría sentido al 100%. Creo que lo más coherente es pensar que como tiene una muy buena relación de amistad con Vegapunk, sea justo él quien se la dio porque confiaba en que de verdad iba a cambiar el mundo, y tendría total sentido que así fuese, porque Vegapunk hizo experimentos con frutas muy rotas como viene siendo la de Kaido, e incluso dijo él mismo que intentó experimentar con los 3 tipos de frutas, siendo las mitológicas las que más experimentó. Quién sabe si en algún punto de la historia le mintió al gobierno mundial con que falló el experimento con cierta fruta, pero en realidad ni la tocó y se la dio a Dragon en confianza. Y bueno, con esto ya terminamos aquí el vídeo, pero en serio familia, me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os parece esta teoría, porque es que yo lo veo totalmente claro y quiero saber la opinión de los demás, porque si veo que os gusta esta teoría, tengo otra pensada sobre cómo Dragon acabará con el gobierno mundial y está súper interesante, porque involucra el destino de Sabo. Después de la revelación de la fruta de Saturn, parece ser más sencillo el hecho de teorizar sobre las frutas de los demás Gorosei, ya que las siluetas te dan muchas pistas. He visto que The Last Zoan también subió su propia teoría de las frutas del Gorosei, y realmente no va mal encaminado, porque los yokais que ha dicho son demasiado coherentes con las siluetas mostradas. De hecho, incluso The Last Zoan reconoció en su vídeo como otro Nakama hace meses atrás ya había adivinado la fruta de Saturn, que justamente ese Nakama teorizó sobre la fruta de Saturn y de los demás Goroseis en mi servidor de Discord, aunque claro, según las normas de mi servidor, no se puede hacer spoiler hasta que salga el capítulo, así que no os preocupéis que ya he baneado ese usuario por spoilear 4 meses antes de que salga el capítulo. Es broma, es evidente que se la ha sacado con su teoría, y le felicito por ello desde este vídeo. Grande Baraja, eres el MVP de esta semana. Sin embargo, sin contar Illusion y de Saturn, yo tengo pensados otros yokais diferentes que me cuadran aún más para los demás Gorosei. De todos modos, la idea de este vídeo en un principio era hablar de 2 teorías sobre las frutas del Gorosei y cómo funcionaban en vez de predecir sus frutas, que al final los he desechado porque mientras investigaba me di cuenta que no habían suficientes pistas, y aunque me siguen pareciendo coherentes estas 2 teorías, prefiero no traeros simples teorías. No obstante, os lo comentaré ahora por encima las teorías antes de ir con las predicciones de cada uno por si os da curiosidad. La primera teoría se basaba en que ninguna fruta era real, que todas las transformaciones del Gorosei provenían de Imu, quien los invoca y les da una transformación, porque claro, el hecho de que el símbolo de invocación cambie de número dependiendo del poder de cada uno parecía muy coherente que Imu los invocaba, aunque también es posible que todos tengan el número 5 y ya está, porque en medio del ritual el símbolo es una estrella y si lo combinamos con el 5 pues literalmente significa las 5 estrellas ancianas, es decir, Gorosei. La segunda teoría parte de la base de que las frutas del Gorosei son mitológicas modificadas, es decir, hicieron pruebas con animales reales y combinaron poderes para crear frutas como las de Saturn, una araña con cabeza de buey. Al final, esas frutas que les quitaron ciertas propiedades se la dieron de comer a las bestias carceleras de Impel Down, para que se cheten porque estas frutas, para modificarlas, antes de ello forzaron su despertar, y para no desaprovecharlo pues pasó eso, además de que modificaron su forma de transformarse con el ritual. Sinceramente me estoy dando cuenta que me estoy explicando fatal, y además soy consciente de que es una fumada increíble. Es por eso que estas 2 teorías que os he contado los he desechado por completo por ahora. Así que lo que he decidido hacer en este vídeo es teorizar las supuestas frutas para cada Gorosei, que ya os aviso que tiraré todo el rato por yokais. Creo que podemos asumir que todas las frutas del Gorosei van a ir por esa línea. Así que dicho todo esto, empezamos con las posibles frutas mitológicas del Gorosei. Empezamos con Sanjay García Saturn, que esta ya sabemos que es el Ushioni, pero vamos a leer un poco más sobre lo que se dice de esta criatura en la Wikipedia.
El Ushioni, traducido como buey demonio o también llamado Gyuki, son un tipo de criatura legendaria de la mitología y el folclore japonés. El nombre engloba distintos yokais con rasgos bovinos. Suelen aparecer en las regiones costeras al oeste de Japón, aunque también suelen habitar en las montañas de Shikoku. El Ushioni tiene un aspecto diferente basado en la ubicación geográfica en donde se encuentre. Casi siempre tiene la cabeza de un buey con algunos rasgos que lo asemejan a los Oni, pero su cuerpo es representado de varias formas, como el cuerpo de una araña de 6 patas con una sola garra al final de cada pata, el cuerpo de un gato o ardilla voladora, de un cangrejo o incluso el cuerpo de un humano vestido de kimono. Una característica que comparten todos los Ushioni es que son bestias temibles y crueles que les gusta comer humanos. Además de todo esto, en la Wikipedia nos dice que este ser está muy metido en la cultura general de Japón. Por ejemplo, hay cartas de Yu-Gi-Oh sobre este yokai, el 8 colas de Naruto de Killer Bee también está inspirado en él, un ataque de Zoro se llama Ushioni y etcétera, etcétera. Ahora vamos con Sansepar Júpiter, el rubio, que yo creo que será un yokai llamado Nupepo, y es exactamente la silueta que os estoy marcando en pantalla, y en la Wikipedia nos dice: el Nupepo es un yokai que aparece en el periodo Edo. Está representado como una masa de carne en una sola cabeza, con arrugas indistinguibles en su cara y cuerpo. El Nupepo aparece como una masa de carne con su rostro formado por los pliegues de grasa. Aunque en gran parte son amorfos, los dedos de las manos, los pies e incluso las extremidades rudimentarias pueden atribuirse como características. Se desconoce los orígenes del Nupepo, sin embargo a veces se describe que está formado con la carne de humanos muertos de una manera similar al monstruo de Frankenstein. Ahora vamos con sus poderes, que esto es clave del por qué pienso que es esta la fruta del rubio. El Nupepo es pasivo y casi completamente inofensivo, pero se dice que tiene un olor corporal repulsivo que rivaliza con el olor a carne podrida. Se dice que los que coman la carne del Nupepo recibirán la juventud eterna. Además, el Nupepo deambula sin rumbo fijo por las calles desiertas de las aldeas, pueblos y ciudades, a menudo de noche hacia fin de año, también cementerios y en templos abandonados. Por lo general es una criatura solitaria, pero según los informes, ha habido avistamientos de ellos en grupos. Si se encuentra, es poco probable que el Nupepo cause algún daño a un humano. Sin embargo, su forma y su mal olor pueden causar conmoción y alarma. Y bien, en anteriores capítulos de One Piece se ve que el Gorosei rubio era alguien que se preocupaba por la gente, porque cuando Imu quería destruir Lulusia, el rubio le dijo que allí hay gente y que si está seguro de ello, como si se preocupase por ellos cuando realmente no debería, ya que tendrían que acatar las órdenes de Imu sin cuestionarse. Este yokai se ve que es pasivo e inofensivo, además de que si comes su carne tienes la juventud eterna y justo este Gorosei es el más jovencito de ellos. Para mí tiene total sentido que sea este yokai. Ahora le toca el turno a Sanizan Baron Binashuro, o como lo conocemos todos, el Calvo, que tengo claro que su fruta será el Kurobozu, y es el que estoy marcando en la imagen del vídeo, y lo que sabemos es esto: el Kurobozu es un yokai oscuro y sombrío que se parece un poco a un monje budista calvo. No obstante, su apariencia exacta es vaga y difícil de distinguir. Todo su cuerpo es negro y viste túnicas negras, su rostro tiene rasgos un tanto bestiales, tiene una lengua larga y apesta a pescado podrido. Se dice que sus manos y pies son imperceptibles, puede cambiar su altura rápidamente convirtiéndose en un monstruo imponente en un instante, es extremadamente rápido y puede correr tan rápido como si estuviera volando. Los Kurobozu frecuentan áreas habitadas por humanos, salen por la noche y se meten en las casas cuando todos están dormidos, se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupa el aliento. También deslizan sus lenguas pútridas en la boca, los oídos y por todo el rostro de sus víctimas. Aquellos que son visitados repetidamente por Kurobozu enferman gravemente. Creo que la correlación es obvia, ¿no? Este yokai es calvo como Nosjuro, pero aparte de eso lo interesante es que es muy veloz, tan es así que parece que vuele, algo con mucho sentido para un espadachín. Ahora vamos con Santopman Warkuri, el que tiene cara de mapa, y este es el más fácil de adivinar, por así decirlo, porque en la silueta nos da a entender que tiene colmillos. Según el Nakama de mi Discord es la Zouzou no Mi modelo Behemoth, pero yo creo que va a ser el yokai llamado Baku. Vamos con la explicación. Los Baku son seres sobrenaturales japoneses que devoran sueños y pesadillas. Tienen una larga historia en el folclore y el arte japonés, y más recientemente han aparecido en el anime y manga japonés. El término japonés Baku tiene dos significados actuales, que se refieren tanto a la criatura tradicional devoradora de sueños como el tapir zoológico, por ejemplo el tapir malayo. En los últimos años ha habido cambios en cómo se representa el Baku. Por otra parte, el Baku es una extraña bestia sagrada que tiene el cuerpo de un oso, la cabeza de un elefante, los ojos de un rinoceronte, la cola de un buey y las patas de un tigre. A pesar de su apariencia monstruosa, los Bakues son reverenciados como poderosas fuerzas del bien y como uno de los santos protectores de la humanidad.
Los Bakues vela por los humanos y actúa como espíritus guardianes, se alimentan de los sueños de los humanos, específicamente los malos sueños, y los espíritus malignos y yokais temen a Baku y huyen de ellos, evitando las áreas donde están ellos. Por lo tanto, la salud y la buena suerte siguen a un Baku donde quiera que vaya. Toda esta explicación me da a entender que posiblemente Warkuri sea una buena persona y el que vaya a traicionar a Imu. ¿Vosotros qué pensáis? Por último, hablemos de San Marcus Mars, el que tiene la cara del Quijote. La silueta es la del pájaro. Aquí hay muchas opciones, por ejemplo, según The Last Zoan dice que es el Onmoraki y el Nakama de mi Discord dice que es el Suzaku, pero yo apuesto por el yokai llamado Itsumade. ¿Qué nos cuentan esto? Los Itsumade son kaicho o pájaros extraños, tienen rostro de humano con pico puntiagudo y cuerpo de serpiente con alas y terribles garras. Su envergadura es de 4,8 metros. Aparece en el cielo nocturno durante tiempos difíciles como plagas y desastres, o volando sobre campos de batalla donde muchos han muerto. En particular sobrevuelan lugares donde hay sufrimiento o muerte, pero poco se ha hecho para aliviar el dolor de los vivos o pacificar los espíritus de los muertos. Los Itsumade vuelan en círculos durante toda la noche, gritando con una voz terrible. Realmente hay varios yokais con forma de pájaro, como dije antes hay demasiadas opciones, así que aunque la silueta nos da a entender que sí o sí es algo relacionado con un pájaro, igualmente es muy complicado con la variedad que existe, pero de igual modo le voy al Itsumade. Me parece interesante el hecho de que vuele sobre los campos de batalla donde muchos han muerto, porque me parece canon que haya hecho eso en alguna guerra en el mundo de One Piece. Y bueno gente, con esto ya he cubierto todos los Gorosei, aunque faltaría la de Imu, que parece ser la del Umibozu que se dice que vive en el océano. Además, el nombre de este espíritu, que combina el carácter de mar con el carácter de monje budista, está posiblemente relacionado con el hecho de que se dice que el Umibozu tiene una cabeza grande y redonda, semejante a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Y si no es el Umibozu, tengo otra teoría interesante para él, pero eso sería para otro vídeo aparte, lo siento panitas. No es ninguna sorpresa que Nefertari di Vivi va a tener mucha relevancia en la obra. Al principio no lo parecía, porque según palabras de Oda, cuando presentó a Vivi como agente de Baroque Works, no tenía ni idea de cómo iba a desarrollar el personaje. Sin embargo, cuando la dibujó con el pelo suelto, pensó, oh, parece una princesa, ¿qué pasaría si fuese ella la princesa de Arabasta? Y así fue como empezó a construir todo el arco de Arabasta. Os adjunto la carta de Oda donde dijo esto sobre Vivi, aunque está en japonés y creo que pocos lo van a entender. El punto es que actualmente ya sabemos que Vivi será un protagonista importante en esta saga final, puesto que conecta con varios aspectos claves y estos son: 1. Recientemente nos han confirmado que viene del linaje de los Di. 2. Es una semi-nakama oficialmente dicho por el propio Oda. 3. No sabe qué está pasando con su vida, han matado a su padre e Imu va tras ella. 4. Arabasta esconde muchos misterios en relación al siglo vacío. 5. Nefertari di Lily tuvo una relación muy importante con Joy Boy. Y como estos puntos claves hay muchos otros más, pero no vamos a cubrirlos todos en este vídeo, ya que lo que de verdad quiero hablar es sobre por qué para mí, repito, para mí, en mi opinión, debería ser la última Nakama de los Mugiwara para culminar toda su historia, y tengo varios argumentos para ello. Lo primero que quiero tocar es el hecho de que la gente niega que Vivi sea una Mugiwara actualmente, porque sí, lo es, confirmado por el propio Oda como dije antes. De hecho es la Mugiwara 5.5, es decir, es una Nakama que no viaja junto a los demás. Esto nos da a entender que perfectamente se podría unir en cualquier momento y nadie podría quejarse porque por empezar ya es parte de la banda. Además, ella tiene una dinámica única con todos los Mugiwaras, no como otros personajes como Yamato o Carrot, sin contar los que se unieron posteriormente como viene siendo Franky, Brook y Jinbe, pero no sería problema para ella llevarse bien con los tres. En el caso de Brook pues es una mujer y ya le caerá bien, y hará las mismas bromas que con las otras dos mujeres. Franky, cuando sepa su historia y lo que le pasó con su padre, llorará y jurará protegerla a todo costo, y Jinbe se llevó bien con todos desde el minuto 1 de conocerles, así que hará lo mismo con Vivi. Otro punto que quiero tocar es cuando Luffy dijo que quería ir a por ella cuando se enteró de lo de Cobra, y Zoro se lo prohibió porque no tenía sentido volver atrás hacia Arabasta. Luffy se quejó y se enfadó muchísimo con él, llamándole gallina y bla bla bla. Zoro dice que no es eso, que hay que aplicar lo que dijo cuando Ace estaba en problemas, lo de que es su propia aventura y hay que dejar que cada uno siga su destino. Luffy se quedó pensativo en eso y lo aceptó a medias.
Y sinceramente, y lo siento, Zoro es tontísimo. Aplicó la de Ace en un caso que no tiene nada que ver. Ace tenía a Shirohige de su lado, Vivi no tiene a nadie, solo a Luffy y a los demás. Es que en serio, de las peores cosas que ha dicho Zoro en el manga. Pero bueno, el problema aquí en realidad no es que Zoro no quiera ayudar a Vivi, sino que piensa que es demasiado problemático para Luffy volver hacia atrás, más que nada por su meta de ser el rey de los piratas. Pero esta ecuación no cuenta porque Vivi ya está en el nuevo mundo, como vimos recientemente que está con Morgans, entonces es probable que se reencuentren en Elbaf o en otro lugar si les avisa dónde está. Por otra parte, algo muy importante, o por lo menos para mí lo es que Vivi debe de conocer la verdad del mundo. Por lo que sabemos, ella es una D y al mismo tiempo una Tenryubito en cierta forma, porque sus antepasados decidieron vivir como personas normales y no vivir en Mariejoa como los demás Tenryubitos. Esto a mí por lo menos me da a entender que ella es la que más debe de saber sobre la verdad del mundo, más que cualquier otra persona, porque va a ser la catalizadora, por así decirlo, de la nueva era. De hecho, esto ya lo comenté en un directo, que para mí Vivi perfectamente podría ser la nueva reina del mundo y ocupar el puesto de Imu. Y sé que ahora la gente me saltará a decirme que no, que eso es imposible, que no sé qué, que al final de One Piece no va a haber ningún rey o reina que domine en el mundo. Y sí, estoy de acuerdo contigo, pero te pregunto, ¿por qué no? No nos hagamos los tontos, un rey o reina del mundo con buenas intenciones sería lo mejor para el mundo de One Piece, más aún en un mundo tan caótico como el de One Piece, aunque no os voy a mentir, simplemente pienso que podría ser, pero tampoco pienso al 100% que esto pase así, solo es una idea a tener en cuenta. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo Vivi conocería los secretos y la verdad del mundo? Pues pregunta fácil de responder, yendo con sus propios amigos, los Mugiwara, a Lauftel y descubrir juntos lo que pasó en el siglo vacío y ver el gran tesoro. De hecho, yo soy de los que piensa que es probable que vayan varios a Lauftel, no solamente los Mugiwara, en este caso me refiero a Momonosuke, a Law, a Vivi, a Sabo e incluso Dragon, aunque claro, también os reconozco que me da especial ilusión que solo vayan los Mugiwara y que sean los únicos que han llegado allí sin contar con la tripulación de Roger, así automáticamente todos se convierten en gente especial para los ojos del mundo. Y bien, ahora os quiero hablar de otro tema muy interesante que vi por Twitter y me gustó muchísimo, y es cómo conseguirá un power-up Vivi, porque vamos a ser realistas, Vivi no está al nivel de poder del nuevo mundo, pero esta teoría que no sé quién es el dueño porque he visto muchísima gente decirlo, así que no puedo dar créditos, plantea que Vivi se coma la fruta de Kuma, la Nikyu Nikyu no Mi. Sé que suena loco, pero dejad que os lo explique bien. Lo principal que hay que entender es el hecho de que se sabe que Lily fue la causante de repartir los poneglyph por el mundo, esto dicho por el propio Imu, pero sabemos que los poneglyphs son unas piedras muy pesadas y difíciles de transportar. No obstante, eso no sería un problema si la antigua usuaria de la Nikyu fuese Lily, repartiendo por el mundo los poneglyph. Entonces esto conecta con que Arabasta respetan muchísimo a los gatos y las almohadillas que tiene Kuma en las manos recuerdan a las de un gato. Mirad la imagen que os puse en pantalla cuando Nico Robin pensaba en alguien con la fruta de la almohadilla, pensaba justamente en gatos, y digo que en Arabasta respetan mucho los gatos porque eso lo vimos cuando Luffy y Zoro querían comer un pez gato de esos que vivían cerca de Arabasta, y Vivi se enfadó muchísimo diciendo que son sagrados los gatos de Arabasta. Esto es una clara referencia a Egipto, pero ¿y si respetan a los gatos y los consideran deidades por el hecho de que cierto antepasado popularizó el hecho de que las cosas gatunas, por así decirlo, son los que ayudaron a la cultura que tienen, por el tema de los poneglyph y toda la vaina? No lo sé, os lo dejo a vosotros que lo penséis. No obstante, el último dato y el que me hizo que mi cabeza explotase es el hecho de que a Oda le preguntaron en un SBS sobre el último Nakama de los Mugiwara, con el tema de la numerología de sus frutas. Esto lo conté varias veces en el canal. Cada fruta de los Mugiwara cumplen en el orden del 1 al 10. Por ejemplo, la Gomu es el 5 y el 6, la Yomi de Brook es el 4 y el 3, y así con todos los Mugiwaras, que por cierto no las voy a decir todas, pero hubo una cosa que le preguntaron a Oda que le dejó sin respuesta porque iba a spoilear la serie, y es el hecho de que faltaba el número 2 y 9, que curiosamente coincide con la fruta Nikyu Nikyu no Mi, y le preguntó si Kuma iba a ser el último Nakama para cumplir los números del 1 al 10. Esto Oda no quiso responderlo porque se puso nervioso. Básicamente el problema era que realmente el 2 y el 9 también coincide con la Nika, entonces Oda no quiso responderla por esa razón. Pero claro, si al final Nika cumple con el 2 y el 9, faltaría de nuevo el 5 y el 6, es decir, Gomu. Por cierto, hago un pequeño inciso para que veáis en pantalla referencias del número de la Gomu en varias camisetas que portaba Luffy a lo largo de la obra. De hecho, hasta el número de cuando era un peleador en el Coliseo Corrida de Dressrosa tenía el número.
Volviendo al tema, como digo, falta el 5 y el 6 si al final la Nika es la que coincide con el 2 y el 9. Pero ¿qué pasaría si dejamos que Luffy siga teniendo el número 5 y 6 por el hecho de tener la Gomu Gomu no Mi y la Nikyu sea el 2 y el 9 porque se une Vivi y se comería esa fruta? Eso tendría mucho sentido, pero ¿recordáis que os dije que me rompió la cabeza esto? Pues eso fue cuando vi que el cumpleaños de Vivi es el 2 de febrero, mientras que el de Kuma es el 9 de febrero. ¿Qué es esto, familia? ¿Cómo Oda les puso a estos dos personajes justo los números que faltan para la numerología de la fruta de los Mugiwara? Es que encima es un patrón demasiado sospechoso porque es Vivi y Kuma, que justamente una va a ser la supuesta nueva Nakama y el otro tiene la fruta de la supuesta Nakama. Yo lo siento, pero para mí ya está decidido que Oda le va a dar la Nikyu a Vivi, y más aún al saber que Kuma tiene todas las papeletas para morir. Los que hayan visto el manga entenderán de lo que hablo. Así que, como veis, hay muchas posibilidades de que Vivi termine siendo Nakama oficialmente al 100% y que viaje con todos. Además, no lo dije, pero hay muchos otros datos interesantes sobre Vivi y lo que rodea la obra fuera del manga. Por ejemplo, Vivi es un personaje muy popular en Japón y a Oda le gusta eso ya que también le tiene aprecio. Es el personaje favorito de la seiyuu de Luffy, o sea, la mujer que le pone la voz al protagonista de la obra, es decir, Luffy, su favorita es Vivi. También Vivi es el único personaje que entendió el tatuaje de Luffy en Marineford, obviamente sin contar a los Mugiwara. Y como estos datos os puedo decir muchos más, pero creo que ya me habéis entendido el por qué debería ser la última Nakama oficialmente. Así que poco más por mi parte, espero vuestros comentarios allí abajo, muchas gracias por todo el apoyo que me dais y por estar siempre allí, cuidaros mucho y ¡chao!